Buenas noches para todos. Quiero darle las gracias a todos los asistentes por esta constancia, por ese interés que han mostrado durante todos estos jueves que hemos tenido la oportunidad de compartir este gran conocimiento de la colorimetría, que es muy bueno para los que nos gusta. Excelente comentario el de la compañera que hizo ahorita, que se siente orgullosa de estar en el gremio y de representar a su empresa. Excelente comentario, me parece muy bien. La colorimetría es un arte, es un oficio, es una pasión, es un estilo de vida en el cual pues a las personas que nos gusta nos apasionamos todos los días más y más por aprender y porque es algo que no tiene como fin. Es un oficio que todos los días tiene cosas nuevas y que debemos de estar actualizándonos porque pues ese decir que escuchaba yo cuando estaba empezando, que habían personas o coloristas que decían, no, es que yo no voy a esos cursos porque yo ya me las sé todas, porque yo ya llevo 20 años combinando, entonces yo no voy a asistir a un curso porque yo no voy a ir a que me enseñen lo que ya sé. Eso en este momento yo digo que eso está mandado a recoger, porque la colorimetría todos los días se actualiza, todos los días hay colores nuevos, hay retos nuevos, hay formas de hacer los colores diferentes. Existen muchas empresas de pintura que se dedican a diseñar productos y todos tenemos una manera diferente de llegar al color, pero es un idioma universal. El módulo que vamos a ver hoy ya es un módulo complementario a la colorimetría, que es la parte de entonación de poliuretanos y de pinturas epóxicas. Este segmento lo quisimos compartir con ustedes porque sabemos que dentro de los almacenes de pintura se ve mucho la entonación de pinturas para clientes industriales o de mantenimiento o de metalmecánica o de empresas contratistas, y que si manejamos algunos conceptos para la entonación de esos colores, pues va a ser bastante provechoso para nosotros porque yo diría que esta parte de la colorimetría dentro de un almacén puede ser una de las que más ingresos puede representar para un almacén, ya que aquí no estamos hablando de un 32, de un 16, como es en la automotriz, que el 80% de las ventas por mostrador o de colorimetría automotriz son 16avos, 32avos, 16avos, octavo. En cambio, en la parte industrial, como mínimo a uno le piden un galón, 2 galones. Hay obras grandes que te pueden pedir 10, 15, 20 galones de un color, 20 galones del otro. Entonces yo pienso que son muy provechosas pues es muy provechoso esta parte de la industria. Voy a dar algunos tips que pueden ser muy útiles para esa parte. Entonces, los temas que vamos a tocar hoy son los siguientes. Sistema poliuretano MS, la guía de tintas, o sea, la descripción de tintas, el sistema epóxico como tal, los colores básicos de mezcla, qué es una carta RAL y para qué sirve, cuál es la función de la carta Pantone, los tips de igualación de colores epóxicos y también poliuretanos, que ahí también caben los poliuretanos, y al final
vamos a compartirles lo que les habíamos prometido, los videos de las nuevas pistolas y complementarios de la línea CLZ. Y al final vienen las preguntas y la parte de el espacio para que presenten la evaluación de los conocimientos recibidos por parte de nosotros hacia ustedes. Como les decía Simón, para que puedan acceder al certificado. Y también hay un link que los lleva a una pequeña encuesta de, en general, cómo les pareció la capacitación de nuestra parte hacia ustedes. O sea, la evaluación de 500 preguntas para la certificación. Mentiras que no son 500 preguntas. Y enseguida una evaluación una calificación de ustedes hacia nosotros. Sean sinceros, si de pronto vieron que les faltó y todo eso en algunos temas o lo que sea, lo pueden proponer, pueden dejar ahí en el chat propuestas que nosotros con todo el gusto podríamos más adelante proporcionar otras capacitaciones. Si es de su agrado y si es de su interés, nosotros estamos dispuestos con todo el alma, con todo el corazón, a seguir brindando hacia ustedes más capacitaciones. Entonces arranquemos. Sistema poliuretano MS. El sistema poliuretano MS ofrece un balance perfecto entre calidad y precio, con una amplia variedad de tintas para la entonación de colores, brindando la posibilidad de trabajar con pigmentos sin metales pesados como el plomo. Yo les había mencionado en capacitaciones anteriores esa parte de el plomo. Todos nuestros productos están marcados, en el sticker dice con PB y sin PB. Reportamos esa parte y lo sigo mencionando porque día a día se acerca más el momento en que va a desaparecer completamente de nuestro portafolio el plomo. Yo lo veo muy cercano, yo creo que no serán muchos días los que faltan para que salga la legislación en Colombia que prohíba las pinturas con plomo. Y estamos preparados para ello, pero ya es un tema pues más de fondo y que nos debemos de ir adaptando a él, de estar preparados para trabajar con pigmentos libres de metales pesados, sobre todo por nuestra salud, la salud de los pintores y el medio ambiente. La línea MS es una línea muy noble, una línea que nosotros podríamos decir es nuestro caballo de batalla en el mercado. Es una línea que, siendo intermedia, porque la línea HS es superior, es la del tarro dorado, la línea MS cumple con unas características excelentes en lo que es la parte de cubrimiento, brillo, resistencia química, resistencia a los rayos ultravioleta, y también es una línea asequible para nuestros clientes, pues no es la más económica en el mercado, pero es una línea que por los resultados que se obtienen viene siendo muy asequible y se puede decir que es económica porque da los mismos acabados de líneas importadas. Entonces sí es económica. Si la comparamos, está a la par de líneas importadas con acabados excelentes y no la deberíamos de comparar con líneas económicas del mercado colombiano, que hay algunas líneas que por precio sí son mucho más económicas, pero los acabados no son para nada similares.
Nuestra línea MS tiene una relación de mezcla de 4, 1, 1. 4 partes de pintura por una parte de endurecedor y una parte de disolvente. Ese 411 puede subirse hasta 412. Yo puedo llegar hasta el 412. ¿Qué quiere decir eso? Que esta línea me aguanta hasta el 50% de dilución. Obviamente, lo mejor no es diluir tanto la pintura para lograr, al contrario, unos buenos espesores. Es muy bueno no abusar de los solventes. Recordemos que los solventes no terminan siendo parte de la película de la pintura y siempre se evaporan. Entonces, entre más solvente le pongo a una pintura, menor va a ser el brillo, menor va a ser el espesor de película. Aquí viene un tema muy importante y es la descripción de tintas. Para los que estuvieron en la capacitación de descripción de tintas poliéster, creo que hicimos bastante énfasis en eso. Aquí varía ya demasiado el tema con respecto a la tabla de descripción de tintas. ¿Por qué? Porque en la descripción de tintas de poliuretano ya no hablamos si este es un color opaco, pues si estamos hablando de que si es un opaco, un transparente, aquí ya no hay opaco débil ni transparente débil, pero la principal función de la carta no es saber si se usan metalizados, si se usan perlados, sino que lo importante dentro de la carta de los poliuretanos son si contiene plomo y qué resistencia química y a los rayos ultravioleta tiene el pigmento. Eso sería una de las principales funciones de la descripción de tintas. Eso sería lo primero. Y segundo, saber si es transparente o si es opaco, y ya enseguida les explico por qué. Como primero, entonces, saber que la resistencia química y a los rayos ultravioleta va de 1 a 5, donde 1 es lo más, por decirlo más bajo, lo más pésimo, y 5 sería la mayor resistencia. La resistencia química de un poliuretano es la que me habla de esa capacidad para soportar sobre el recubrimiento los agentes externos. Ejemplo, los ácidos. Hay algunas empresas que lavan las máquinas o lavan los trompos cementeros con soluciones de agua con ácido al 10%. Para limpiar, por ejemplo, cemento o para limpiar algunos compuestos químicos que se derraman sobre ese tipo de maquinaria, detergente, solventes, gasolina, ¿cierto? Derrames, por ejemplo, en un piso de una bomba de gasolina, un piso con pintura poliuretano, tiene una capacidad de resistir un derrame por chorreo de gasolina, ¿cierto? O una pintura epóxica también. ¿Por qué? Porque tienen una resistencia química alta. La resistencia a los rayos UV. La resistencia a los rayos UV también es la que me habla de que esa pintura, si tiene grado 5, es una pintura que tiene muy buena resistencia, una excelente resistencia a los rayos ultravioleta, que va a aguantar el sol y que sobre todo no va a cambiar de color por la exposición a esos rayos. ¿Por qué hemos hecho tanto énfasis en eso? Porque, si mal no recuerdan,
hemos dicho, las pinturas que menos resistencia tienen al sol y a la resistencia química siempre van a ser las pinturas que tienen alto contenido de metales pesados y que se representa con la sigla PB. Las pinturas que contienen plomo tienen menor resistencia química y tienen menor resistencia a los rayos UV. Por ejemplo, el naranja con plomo y el amarillo medio son unas tintas que tienen grado 3 en resistencia a los rayos UV. ¿Qué quiere decir? Pues no se van a dañar del todo, no se va a dañar la pintura, pero va a cambiar de color. Lo que antes era amarillo, luego se va a poner café o verdoso, un tono feo. ¿Por qué? Porque esos pigmentos no tienen resistencia a los rayos ultravioleta. Entonces la carta de descripción de tintas de poliuretano me habla de esa parte, no me habla de la combinación, si es entremezclable con poliéster, con perlas o con aluminios, sino de qué tanta resistencia tiene. Aquí vemos la segunda hoja y tenemos que la mayoría no tiene plomo. Por ejemplo, aquí hay otro pigmento con plomo que es el 1041, una resistencia mediana, pues no está tan mal como los otros anteriores que eran 3 de resistencia. Y de resto, como podemos ver, los pigmentos que son sin plomo tienen una resistencia de 5 a rayos ultravioleta, y el resto de todos los pigmentos no tiene plomo. O sea, el azul, los azules, los verdes, los amarillos, el verde amarilloso, el violeta azuloso, no contienen plomo. Entonces las resistencias son resistencias muy altas, son resistencias de 5, tanto químicamente como a la intemperie. Aquí podemos ver la otra hoja, naranja sin plomo, el 1201. Es un naranja que tiene 5 y 5. Muy buena resistencia a los rayos ultravioleta, a la resistencia química. Aquí nos dan un tip muy importante, donde dice que las tintas transparentes, o sea, por ejemplo, las que digan transparente o muy transparentes, no se recomiendan para aplicar en tono lleno. ¿Qué quiere decir en tono lleno? Aplicación directa sobre la pintura, sobre un sustrato, sobre una base. Por decir, la tinta rojo oscuro o el rojo oscuro 2, son rojos muy transparentes. Si yo le recomiendo a un cliente que pinte un carro con rojo oscuro 2, así directo, le estoy haciendo un daño. ¿Por qué? Porque esa tinta es una tinta transparente para tinturación, no para aplicar directamente. Al contrario, por ejemplo, un blanco es una tinta que es opaca. Yo me voy a devolver. El 1060 es una tinta opaca. ¿Qué quiere decir? Que yo tranquilamente puedo coger un carro y pintarlo con con blanco 1060 y va a cubrir bien, todo va a funcionar, pero no se recomienda que las tintas que digan transparente sean para aplicaciones directas, sino para entremezcla con pigmentos opacos. Me hago entender, o sea, cuando combino un azul, yo utilizo blanco opaco y le echo azul transparente y puedo lograr un tono azul, por decir azul camacuna, como lo llamamos. Eso es una mezcla de un opaco con un transparente, donde debe de predominar el opaco. Siempre tengamos en cuenta eso y no vamos a recomendar nunca aplicar vehículos directos con tintas transparentes.
Hay otra cosa importante acá. Tenemos una línea de poliuretanos aluminio que pueden ser entremezclables con los pigmentos transparentes de la línea poliuretano MS. Azul entonador, verde entonador, rojo oscuro. Puedo lograr tonalidades de poner los aluminios con tonalidades verde, roja, azul, ¿cierto? Solo con los transparentes, no mezclar con pigmentos opacos, porque ya sabemos qué le pasa a un aluminio cuando lo mezclamos con una tinta opaca. Acá entramos a la parte de la línea epóxica. La línea epóxica es ideal para todo lo que es referente al mantenimiento industrial e industria en general. Esto puede ser, por ejemplo, como lo que llamamos estructuras metálicas, pisos de concreto, tanques de almacenamiento de aguas residuales, tanques de almacenamiento de combustibles, tuberías petroleras, maquinaria industrial en general, siempre y cuando, primero, no sea en exteriores, y segundo, nada que tenga que ver contacto con los alimentos. Esto es muy importante. Nuestra línea epóxica es una línea a base de solvente. Esa pregunta nos la hacen mucho a los técnicos de Carals. ¿Puedo pintar una mesa donde van a colocar alimentos con una pintura epóxica de Carals? La respuesta es no. ¿Puedo pintar las paredes de un laboratorio, de una oficina? La respuesta es sí, porque en las paredes no se va a colocar comida, los pisos tampoco. Pero lo que tenga contacto directo con un alimento o con agua potable, por decir un tanque de agua potable, que esa agua nos la vamos a tomar, no es posible pintar con la línea epóxica de Carals. Para eso existen líneas especializadas que son a base de agua. Nosotros en ese ramo todavía no nos movemos, tenemos ya desarrollos hechos, pero aún no salen al mercado y seguimos vendiendo nuestra línea base de solvente, y pues es una línea que se mueve bastante bien. Aparte de la línea automotriz, tenemos buena clientela en toda la parte de mantenimiento industrial y es un producto que se mueve relativamente bien. Acá tenemos un ejemplo de una aplicación sobre un ambiente interior, o sea, esto es como una cancha, puede ser una cancha o puede ser una empresa, una bodega. Una cancha de baloncesto podría ser, o una bodega. ¿Cuál es la primera recomendación? Lo que les dije, no, que no sea a la exposición al sol, a los rayos UV. ¿Por qué los epóxicos no se recomiendan para exposición a la intemperie? Los epóxicos tienen una resistencia química muy alta. Si un poliuretano tiene una resistencia de 5, yo diría, o me atrevo a decir que un epóxico tiene una resistencia química de 10. O sea, aguanta más los agentes químicos, los chorreos, derrames de cualquier tipo de líquido agresivo. Inclusive puedo pintar tanques de almacenamiento de gasolina o de thinner, lo que sea, internamente. Una línea como la línea epóxica es capaz de resistir los químicos por su alta resistencia que le brinda la resina. Pero tiene una debilidad. Al ser una pintura de acabado, o sea, lo que llamamos un ejemplo como un brillo directo, sin ser brillante completamente, la línea epóxica es una pintura que tiene mezclado el pigmento con la resina, o sea,
La capa final tiene el pigmento mezclado ahí, no es como decir un poliéster que el pigmento queda por debajo y encima viene el transparente, sino que la línea epóxica y la línea poliuretano tienen el pigmento mezclado con la resina. Las resinas epóxicas, a pesar de ser tan resistentes a los químicos, tienen una debilidad y es que el rayo ultravioleta va degradando la resina y la resina, al ser degradada, va soltando los pigmentos. ¿Qué quiere decir eso? Que los pigmentos van soltando un polvito a la superficie de la pintura. Cuando la pintura está expuesta al sol, lo primero, pierden el brillo. Lo segundo, si pasamos la mano o en el caso de un piso, pues los zapatos se nos empezarían a poner, en este caso que tenemos la foto, pues se nos pondrían grises las suelas. Eso se llama entizamiento. El entizamiento se produce pues por la liberación del pigmento que gradualmente se va a ir zafando. Entonces pues podría pasar mucho tiempo hasta que la pintura epóxica ya se acabe y se muestre el sustrato que está por debajo. Puede pasar mucho tiempo, pero vamos a tener ese problema del entizamiento, de que se nos ensucie la ropa o pues cuando toquemos la superficie de la pintura suelte el pigmento. Los epóxicos gozan de unas ventajas que son alto rendimiento debido pues a su alto nivel de sólidos por volumen, brindando una economía en la aplicación. Un epóxico versus un poliuretano puede costar menos el epóxico y nos puede aportar mayor rendimiento por metro cuadrado en la aplicación, más las bondades de la resistencia química. Los epóxicos siempre van a tener un acabado más tosco, no tan brillante, no tan nivelado como un poliuretano, pero van a proporcionar mayor resistencia. Entonces hay una balanza donde se pone la belleza en un lado y la resistencia en otro. Los poliuretanos serían esa parte de embellecimiento, en cambio los epóxicos serían ese lado de resistencia. Aquí ya viene el tema más importante con respecto a los epóxicos y a los poliuretanos. Y es hablar de los colores de la carta RAL, sistema RAL. Ya vamos a llegar a ese tema, que es a lo que quiero llegar hoy. Sobre todo que nos quede claro, porque de esto puede depender gran parte de las ventas que hagamos en el almacén. Saber conocer un poquito de este tema. Nosotros tenemos en Carals una carta, que es la que estamos viendo ahí, catálogo de colores epóxicos, la cual consta de unos productos que son los anticorrosivos, que son anticorrosivo blanco, anticorrosivo gris, libre de cromatos ambos, gris y blanco, y anticorrosivo verde, que es el más fuerte, el más resistente, pero este es con cromatos, es poco cancerígeno, contaminante y también terminará desapareciendo del mercado. Por eso ya tenemos las dos alternativas, blanco y gris. Tenemos un producto que se llama barrera epóxica, que eso es un anticorrosivo por barrera, netamente de industria. Y el resto de la carta, o sea, todos estos colores que vemos acá, conforman los acabados de esmalte epóxico. Si ustedes pueden ver, tenemos 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13 colores.
Si nosotros comparamos la carta de poliuretanos, que enseguida les muestro la foto de la carta de los poliuretanos, vamos a ver que la diferencia es abismal con los epóxicos. Los epóxicos son una carta muy limitada. ¿Por qué quiero llegar a esto? Los epóxicos son una carta donde pues tenemos dos azules, dos grises, un naranja, un rojo óxido, un amarillo óxido, un amarillo medio, verde esmeralda, negro, blanco, un rojo que no es tan rojo, más bien un rojo tirando a un rosadito. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los epóxicos son una carta muy limitada y que dentro de los epóxicos yo no tengo entonadores como tintas transparentes como tengo en poliuretano. Miren que en poliuretano habían tintas opacas y habían tintas transparentes. Las transparentes son tintas muy limpias, que cuando las mezclo con opacas obtengo colores más limpios. En epóxico no. En epóxico todos los pigmentos son opacos. Aquí no hay transparentes. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, un verde como el de la policía en epóxico, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el verde es muy sucio y el amarillo es muy sucio. Y acuérdense que para entonar un verde como el de la policía, pues se necesita un verde amarilloso y un amarillo limón sin plomo. Aquí no podría yo llegar y decir, no, yo mezclo amarillo con este verde y eso me sale un verde como el de la lora. Pues un color sucio. Ahí es donde vengo entonces a contarles un proyecto que Caras tiene a largo plazo, que es desarrollar un sistema de pigmentos universales, transparentes, o lo que llamamos pastas universales, que se pueden entremezclar con cualquier resina. Ejemplo, yo tengo unas pastas concentradas de azul, una de rojo, una de verde, una de amarillo. Y si yo la mezclo con resina epóxica, pues hago un epóxico. Si la mezclo con resina poliuretano, hago un poliuretano. Si la mezclo con una resina poliéster, hago un poliéster. ¿A qué queremos llegar con esto? Resulta que hay muchas empresas que están pidiendo a los clientes pues que les entonen colores muy limpios o de la carta RAL o de la carta Pantone, que ya les voy a mostrar qué es la carta RAL y la carta Pantone, en sistema epóxico. Entonces, en el mercado, eso es, aquí en Colombia está limitado, pero en Europa existen sistemas los cuales se tienen las pastas universales y una variedad de resinas para poder entonar cualquier color en cualquier línea. Carol ya se adelantó un poco a eso y ya tiene desarrolladas estas dos resinas que son nuevas, epóxicas, son transparentes y tiene la resina 7000, que es una resina de acabado semibrillante, y la resina 7005, que es resina epóxica transparente brillante. En este momento ya las tenemos a la venta. Todavía no tenemos las pastas universales a la venta aquí en Colombia. Se están vendiendo para otro país, pero la idea es que las pastas universales se vendan aquí en Colombia. Si usted quiere hacer verde la policía, entonces usted tomaría el amarillo en pasta y el verde en pasta y se lo mezclaría a la resina del gusto que usted necesite, si es brillante o si es semibrillante para acabados epóxicos.
esa misma pasta podría utilizarla con un barniz poliuretano y hacer un poliuretano en el caso de que no tenga el color para entonar. Por ejemplo, se le acabó el amarillo limón en poliuretano. Entonces usted puede coger el pigmento amarillo con la resina, con un barniz poliuretano y hacer su poliuretano. Esa sería la idea. Otra cosa que tenemos en mente, que ya se ha conversado, es meterle al software de mezclas automotriz, dentro del software, una parte que diga línea industrial y tener los colores desarrollados, las fórmulas de los códigos RAL metidos dentro del programa para que el cliente pese sus fórmulas. Cuando un cliente industrial le pida un código RAL, lo pese y tenga esa oportunidad de meter la resina y meter los pigmentos en pasta. La carta RAL, como les digo, ya les voy a mostrar, pero me anticipo a eso y les voy a contar que esta carta que están viendo acá, el catálogo de colores epóxico, en la parte de atrás, acá no se ve, pero en la parte trasera de la carta tiene una semejanza de lo que son los colores RAL contra los colores de la línea epóxica de Carals. Ejemplo, el esmalte epóxico blanco en Carals se llama 7201, pero en el código RAL internacional se llama 9016 blanco tráfico. Eso no es que nosotros le pongamos ese nombre. Con ese nombre lo conocen las empresas, los contratistas a nivel mundial. El código RAL blanco es el 9016. Por decir, el esmalte epóxico azul, el 7203, o sea, este que estoy señalando acá. En la carta RAL es el 5015. 5015 es azul cielo en la carta RAL. Entonces, ¿qué ganancia tenemos? Que todos los colores que están dentro de la carta de epóxicos de Carals, en la parte de atrás, tienen la conversión al RAL. Y muchas veces, si a usted un cliente le dice, yo necesito el gris, el esmalte epóxico gris 7040, RAL 7040. Entonces ese es el 7209. Usted ya no tiene que entonar ese color, sino que usted llega y le dice a Carals, mándame 4 galones de 7209 y usted al cliente tranquilamente le puede decir, señor, aquí tiene 4 galones de RAL 7040. Esa es una gran ventaja pues con respecto a esta carta. Cuando tengan alguna duda sobre eso, de las cartas, de los colores RAL y eso, nos pueden contactar y les podemos ayudar a aclarar la duda. La carta RAL es una gran herramienta, no se consigue muy fácil aquí en el país, pero pues si ustedes tienen amigos en el exterior o personas que viajan al exterior y les pueden pedir el favor, vea, cuando esté en España o cuando esté en Estados Unidos, entre a una tienda de pintura y cómpreme una carta RAL, acá se la pago. Una carta de esas puede costar 80, 100.000 pesos, pero para los que están interesados en atender este segmento del mercado, les puede ser muy útil tenerla. Acá se las estoy mostrando. RAL es una carta o un sistema que fue diseñado en Europa para la combinación de colores estándar para pinturas y recubrimientos. Esta carta está agrupada en hay dos tipos de carta RAL para que lo tengan muy en cuenta. Hay una que es la RAL K7,
que es la de colores planos. Esta es la que se acomoda a los epóxicos de nosotros, siendo nosotros teniendo muy pocos colores, y miren la gran variedad de colores que tiene una carta RAL. Esto se usa industrialmente. Esta es la carta que usan las grandes industrias, las petroleras, los que pintan barcos, los que pintan estructuras de obras, mega obras y todo eso. Con esta carta se basan ellos. Y hay otra que es la RAL E4, que esta carta ya es colores metalizados industriales. Entonces eso puede ser, se puede preparar esmalte sintético o se puede preparar poliuretanos metalizados, como les decía, con los aluminios poliuretano, pero no es tan común. La común es la Classic, que es la K7 y es la que habla de los colores planos. Hago claridad que son dos cartas y que son muy utilizadas en la industria, carroceras, estructuras metálicas. RAL es una carta netamente industrial. Aquí les pongo este ejemplo de una de las empresas más grandes del país, diría yo, catalogada como una de las empresas más grandes de Colombia, y todas las órdenes de producción que ellos piden a sus contratistas cuando están haciendo una obra, una refinería, sea que la hagan nueva o en el mantenimiento, tuberías petroleras o lo que sea, ellos todo lo manejan por carta RAL. Todo lo piden sistema RAL. Entonces ellos no le van a decir a usted, vea, mándeme 5 canecas de amarillo medio. No, ellos le van a decir, mándeme 5 canecas de amarillo 1003 o 1004, ¿cierto? ¿Qué es el 1003? El 1003 es el amarillo 7207 de Caraz, amarillo medio, que tiene un nombre RAL, que es el amarillo señal. Entonces si a uno llegan y le dicen, mándame 10 galones de 1003 amarillo señal, no se queda loco. Pero si usted tiene la carta de Caraz de epóxicos y va y mira, sabe que ese es el amarillo medio en epóxico, ni siquiera lo tiene que preparar. Entonces es muy bueno que investiguemos un poquito o que estemos un poco empapados para que puedan atender ese segmento más industrial. Ahora viene otro sistema de cartas que se utiliza demasiado. Esa es la carta Pantone. La carta Pantone es una empresa de Estados Unidos que inicialmente ellos eran los que le hacían como las cartas de colores a las empresas de cosméticos. Esos catálogos donde ponían, por ejemplo, los colores de los esmaltes de uñas, o los colores de los labiales, o los colores de las sombras que las mujeres se ponen en el rostro, ¿cierto? Y ellos vieron que pues, les iba bien haciendo esos catálogos, y en 1963 crearon un sistema internacional de identificación cromática que se llama Pantone Matching System. Eso, en pocas palabras, es un catálogo universal. Esta carta sirve en cualquier parte del mundo, pero no está diseñada para automotriz. Fue diseñada para las litografías, los que trabajan impresión digital o impresión pues con tintas, ¿cierto? Sobre todo cuando se trabajaban las tintas de impresión en las litografías. Ese sistema es muy usual.
lo utilizan demasiadas empresas, diseñadores, contratistas, sobre todo los diseñadores de interior. Entonces, es un sistema que puede servir en Estados Unidos, en Colombia, en Bogotá, en Envigado, donde sea. Si hablamos de un código Pantone, mucha gente pues tiene la carta. Esta carta, a pesar de ser de origen de Estados Unidos, aquí en Colombia, sí hay unas empresas que se dedican a comercializarla. Estas cartas, usted la compra y le venden las dos. ¿Cuál es la diferencia? Hay una que se llama la U y otra que se llama la C. La U, o sea, los códigos que trae la carta, tiene una U y un número. La U son colores mate y la C son colores brillantes. Esa es la diferencia, que hay una que es brillante y otra es mate. ¿Qué más les digo? Es muy buena, pero tiene muchas limitantes en la pintura automotriz. ¿Por qué? No todos los colores de la carta Pantone se pueden hacer en poliuretano o en poliéster, ya que son tintas de impresión que la mayoría son transparentes y están aplicadas sobre papel blanco. Entonces todos los tonos que están en la carta Pantone son muy limpios. Y cuando yo entono un color con tintas de poliuretano, recuerden cuando hablábamos de las mezclas aditivas y de las mezclas sustractivas, es algo parecido. Cuando yo mezclo pinturas y las aplico a pistola sobre un fondo gris o un fondo blanco o un fondo negro, obtengo un resultado. Pero cuando yo cojo tintas puras, transparentes y se las pongo encima de un papel blanco, es algo muy distinto. Entonces, para los que tienen la carta Pantone o los que la piensan tener, tienen que tener en cuenta que le deben de advertir al cliente que no todos los colores van a quedar 100% iguales en poliuretano, ya que pasa lo que les acabo de mencionar, que hay mucha limitación por la limpieza de algunos pigmentos que en poliuretano o en epóxico no pueden llegar hasta allá. Estas tintas, entonces estas cartas como tal, no fueron diseñadas para automotriz, pero les estoy mostrando un ejemplo real en el cual se pueden hacer cosas muy parecidas. Aquí tenemos una foto real de un vehículo del sistema SITP de Bogotá, del Transmilenio, el cual le solicitó a Carals un desarrollo de un color de la carta Pantone de la C, o sea, el brillante 116C, un amarillo. Caral desarrolló por medio de la carta Pantone el color, lo enviaron al SITP y fue aprobado y ya se están pintando unos buses que entran nuevos para el sistema con poliuretano de Carals con color desarrollado por medio de Pantone. Entonces, ¿esto qué hace? Los Pantones son un idioma universal en el cual el cliente no me tiene que mandar a mí la muestra. El cliente me dice, él escoge en su Pantone el 116C y yo en mi Pantone pues hago el 116C que la empresa Pantone le garantiza a sus clientes de que todas las cartas tienen que salir con el mismo tono. Entonces no hay necesidad de que el SITP me mande a mí un patrón físico, porque eso se puede demorar mucho. Y con este tipo de cartas lo que se hace es ganar tiempo.
Ahora ya para concluir esta parte, entonces vamos a hablar de los tips para la entonación de pinturas poliuretano y epóxicas. Aquí tenemos la carta de Carals de poliuretanos. Miren que ya es muy diferente. Pues, ahí no se nota mucho porque está como muy cerradita, pero esto es una carta que puede tener ahí en aplicaciones más de 50 tintas. Si la comparamos contra los epóxicos, pues estamos limitados contra 13, 14 tintas más, por ahí unas 50. Entonces esa es la gran diferencia de la línea epóxica, la limitación, pero que apenas tengamos los concentrados de pastas universales, eso va a cambiar y vamos a poder entonar tantos colores en epóxico como los que entonamos en poliuretano. Los primeros o los tips pues recomendados para la entonación entonces es realizar una predicción del color cuando yo voy a entonar un color epóxico o poliuretano. Es realizar una predicción del color. Para mí, ¿qué es una predicción del color? Es cuando yo observo un patrón, una muestra, es predecir qué tintas lleva. O sea, yo mismo decir, bueno, creo que ese color se puede sacar con estas y estas tintas. Eso es hacer una predicción. Después de tener uno ya en la mente la predicción, hay que tener en cuenta y hablar con el cliente para qué es la pintura, o sea, qué van a pintar con ella. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque yo necesito saber a qué ambiente va a ir la pintura. Si es para un exterior, si es para un interior, si es para el interior del país o es para la costa. Todas esas cosas las tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces pues vendemos una pintura que termina siendo usada en un ambiente en el cual no le va a servir. Entonces, si es para exteriores, ya sé que no le puedo dar epóxicos, ya sé que no le puedo dar nada que tenga plomo y, y pare de contar. Si es para un interior, yo le puedo dar con plomo. Si el cliente quiere algo económico y también le puedo dar epóxicos y todo eso. Entonces, ustedes son los que tienen que hacer como esa valoración. Utilizar los pigmentos libres de metales pesados, eso también muy redundante, sé que ya lo he dicho muchas veces, pero acuérdense de los metamerismos, de todos los problemas que causan. Solamente meter una tinta que contenga plomo en una fórmula ya daño el color, tengo problemas de sangrados, de cambios del tono, metamerismos del iluminante y todo eso. Y importante, pues apoyarse en la carta de colores para una correcta selección de la tinta. Muchas veces tenemos muchas limitaciones es porque tenemos 2 o 3 tintas de una marca, pero no sabemos que esa marca tiene una gran variedad de tintas y que muchas veces dejamos de entonar colores porque creemos que no somos capaces de entonarlos o no nos dan, pero resulta que es que no estamos usando la tinta que es. Entonces, importante también tener la carta de poliuretanos. Bueno, aquí ya termino esta parte y vamos a pasar para dar final a la capacitación, a la parte de los videos. Termino esta parte y mi compañero Simón les va a compartir hoy los videos. Uno de los tips más importantes a la hora de entonar poliuretanos es este. Tener en cuenta que los poliuretanos se oscurecen al secar. Muchas veces entonamos colores así con el dedo, lo miramos con el dedo, lo ponemos en un papelito, no lo aplicamos a pistola, sino que lo aplicamos en un papelito y lo miramos fresco. Resulta que cuando miramos el color está igualito,
pero cuando el poliuretano se seca, claro que los poliéster también, las pinturas buenas cuando se secan oscurecen, pero los poliuretanos sobre todo con mayor fuerza. ¿Qué recomendamos? Que cuando vamos a entregar una pintura al cliente en poliuretano o en epóxico, la última plaqueta se debe de catalizar utilizando las recomendaciones pues de todo de proporciones de mezcla y todo técnicamente, o sea, no coger un poquito de pintura y en la misma vaso de la pistola echarle un chorrito ahí de endurecedor y disolvente y no. Hacer una relación de mezcla midiendo 411 o 412 y aplicar, soy reiterativo, sobre el fondo en el cual la pintura va a ir. ¿Por qué? Porque así estamos garantizando de que la pintura va a quedar igualita cuando el cliente la aplique. Fallamos muchas veces en esto y les digo, yo que tuve la experiencia de trabajar 10 años como coloristas, tuve la oportunidad de muchas veces entonar 2 o 3 canecas de un poliuretano, 15, 20 galones. Después de tenerlo supuestamente listo el color igualito en un papelito, empacaba los 20 galones en galones nuevos, ponía tapa, etiquetas, mejor dicho, un trabajo el berraco, limpié la caneca, mandé eso bien lejos para una obra y llegar a la obra, por ejemplo, empezar a pintar allá en un andamio, alguien allá montado y después de que ya empezó a pintar, se frena la obra porque el color no está igual. Devuélvame todos esos 20 galones para el almacén, yo vuelvo y los echo otra vez en una caneca, vuelvo y los entono, vuelvo y los empaco y vuelvo y los mando. ¿Eso qué hace? Me hace perder tiempo, me hace perder plata, me hace perder credibilidad con el cliente. Entonces, importantísimo que tengamos mucho cuidado también, así como estamos teniendo cuidado, porque ya por ahí he recibido muchos comentarios buenos de coloristas y que esto me llena de orgullo y se los digo, que con lo que hemos explicado en los cursos anteriores, con lo de poliéster, recibir comentarios de coloristas donde me llaman y me dicen, hermano, estoy haciendo las recomendaciones de no aplicar en lámina desnuda, de tener las láminas fondeadas, de dar bien el número de manos, de diluir bien, y los colores me están dando rapidísimo, estoy contento, me está yendo bien. ¿Qué quiere decir? Que por la parte de nosotros, pues un orgullo saber que lo que estamos tratando de comunicar a ustedes les está sirviendo. Y eso me siento totalmente agradecido porque he recibido muy buenos comentarios. Entonces, en esta parte de los poliuretanos y de los epóxicos, que no sea la excepción, cuiden también de hacer todos los procesos bien. Las primeras aplicaciones las pueden hacer como uno las hace normalmente, con el cartoncito sobre un papelito normal, o si la hizo a pistola, la hizo en una latica, pero las puede hacer sin endurecedor. Pero ya la última, cuando uno ya el color lo tiene muy bueno, catalícelo, dilúyalo midiendo y aplíquelo sobre el mismo fondo que le va a recomendar al cliente. Así sea una obra, es muy importante, eso habla mucho de uno, que la plaqueta se vaya bien catalizada, que cuando llegue a la obra ya no esté, y el contratista o el ingeniero vaya a mirar el color, ya no se haya dañado la lámina, porque muchas veces yo he visto eso. Llega el mensajero con esa lámina ya toda, se le pegó polvo, se le pegó a otra cosa y mejor dicho, eso llega un pegote. Eso habla mucho del almacén. Entonces, eso sería como el último tips que les comparto. Yo espero que esta capacitación haya sido del agrado de todos.